El experimento número 1. Pero, como podemos ver, es un circuito RL y además está en serie. ¿Qué quiere decir? Para dejar aclarando ya de ahora unos términos, los circuitos es un circuito AC y está en serie. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje en el resistor y en el inductor van a ser diferentes. Sin embargo, la corriente que pasa tanto por el elemento resistivo como para el elemento inductivo va a ser la misma. Además de que tenemos un valor VRMS. Y aquí nos dice, utilice la fuente de voltaje AC para que entregue una señal sinusoidal de 70 VRMS. Estos son valores VRMS, voltaje RMS, a 60 Hz. Conecte el sensor VRMS y realice las mediciones para completar la tabla 1. Voltaje RMS de cada componente y corriente RMS. Además, conecte el batímetro digital, mide la potencia activa que consume el resistor R1 y repórtelo en la tabla 2. Muy bien, pues tenemos esta tabla, la cual tenemos que hacer una fuente de voltaje, que no se nos olvide el tierra, esto nunca se nos va a olvidar. Entonces tenemos una fuente de voltaje que es a un voltaje RMS de 75 con 60 Hz. Sin embargo, esta fuente también tiene un resistor. Vamos a poner el resistor no tan grande, vamos a poner un resistor de unos 100 ohms, menos de unos 50 ohms, porque como sabemos en la parte de acá no nos están dando los valores de los resistores y los inductores, entonces vamos a suponerlos, ¿no? Entonces tenemos esto, vamos a poner el valor del inductor a unos 150 milihenrios, 150, entonces tenemos 150 milihenrios. Entonces teniendo esto, vamos a armar el circuito serio. Hay que también tener en cuenta algo muy importante. Como nos pide, aquí nos pide el voltaje en el resistor, en el inductor, la corriente que pasa por el resistor, como la corriente que pasa por el inductor, ¿verdad? Entonces vamos a poner el texto. Se le pone, aquí está multímetro, no multímetro, tenemos el multímetro. Entonces ponemos el multímetro, lo conectamos uno aquí, voltaje aquí, voltaje aquí. Multímetro. Entonces ponemos, aquí seleccionamos voltaje alterno, lo seteamos. Entonces aquí vamos a poner el voltaje alterno de la resistencia. Muy bien, aquí vamos a setear voltaje alterno y vamos a poner el voltaje alterno del inductor. Otra vez, por si acaso se nos haya olvidado, se les haya olvidado, estos aparatos, los amperímetros, los multímetros, los voltímetros, nos dan valores RMS. ¿Qué quiero decir? Los valores que nos van a dar aquí, nos van a indicar, son valores RMS. Como sabemos, la corriente que pasa en un circuito en serie va a ser la misma para todos los elementos en este circuito. Mandamos a correr este programa y tenemos que en el resistor va a tener un valor de 49.59 volts. En el inductor va a tener un valor de 55.265 volts y la corriente que va a circular por este circuito va a ser de 99 mA, ¿verdad? Entonces, y nos vamos a llevar, como quien decir, una sorpresa, algunos, otros no.
otro sí, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces conectamos el positivo con el positivo, el negativo con el negativo. Entonces cerramos esto de aquí, ya no nos interesa. Aquí, y vamos a calcular el batímetro de la resistencia. Y lo que vamos a ver es que, o comprobar que todo, que la potencia consumida por la resistencia va a ser igual que la potencia entregada por la fuente. ¿Qué quiero decir esto? Que esta potencia es la potencia real. Solo los elementos resistivos, los componentes resistivos de un circuito RL va a consumir dicha potencia. Y lo vamos a demostrar también al ver que la potencia de este elemento, como son números imaginarios, no van a afectar. O sea, no es que no van a afectar, no van a verse. ¿Ok? Entonces conectamos esto. Uy, conecté mal. Esta era la corriente. Entonces este es el voltaje. Y vemos que la fuente nos entrega una potencia de 49.183 watts y un factor de potencia de 0.66120. O sea, el coseno de phi o de teta es de 0.66. Ahora vamos a ver cuánto nos da nuestra querida resistencia. Pues como podemos ver, nos da exactamente lo mismo en lo que es la potencia consumida por la resistencia, pero el factor de potencia es 1 y eso es obvio. Sin embargo, al aplastar 35.934 nanowatts, es casi cero porque es nano por 10 a la menos 9. O sea, es mucho, es cercano a cero. Por eso es que el valor que entrega, la potencia que entrega esta, no, o sea, no afecta, no consume nada, ¿verdad? Sin embargo, como acabamos de ver aquí, el factor de potencia es esto. Y el factor de potencia entregado va aquí. El factor de podemos calcular la potencia aparente con el factor de potencia. Y ya que tenemos la potencia activa, podemos decir que ¿cómo podemos calcular la potencia activa? Fácilmente. Sabemos que coseno de teta es igual al adyacente sobre hipotenusa. Despejamos la hipotenusa, que en este caso sería la potencia aparente, sería el coseno de teta por el 49.180, coseno de teta por 49.183, tenemos la potencia aparente. Y para calcular la potencia reactiva, podemos calcularla fácilmente con tangente de teta, la cual va a ser sería la tangente del coseno inverso de 0.66 por la potencia, que es 49.183 watts. Eso va a ser igual a la potencia reactiva. Okay. Teóricos del ejercicio del experimento número 1. Tenemos 50 ohms que lo pusimos, 150 milihenrios a 60 Hz de frecuencia a un voltaje RMS de 65 volts. Entonces lo primero que hicimos fue calcular la reactancia inductiva, porque para que nosotros encontremos la impedancia del circuito necesitamos la reactancia inductiva del inductor, ¿verdad? Entonces calculamos la impedancia de esta manera. Aquí sacamos con el ángulo y luego hacemos teta tangente a la inversa de XL sobre R, que nos da el ángulo de la reactancia. Cabe decir que este ángulo de desfasamiento va a ir en el ángulo de potencia, como normalmente se sabe hacer. ¿Ok? Entonces, este coseno de teta, coseno del ángulo de desfasamiento encontrado, es igual a 0.66. Este coseno de teta es el factor de potencia. De esta manera ya tenemos el circuito, que es la fuente alimentada directamente a la impedancia, y empezamos a calcular lo que es la corriente IRMS que va a pasar tanto por el resistor como por el inductor.
Y está aquí la fórmula de la corriente pico, que es el IRMS raíz de 2, ¿verdad? Ahora aquí tenemos escrito como ya se tiene la corriente que pasa por cada circuito, ya que es un circuito en serie, se procede a sacar el voltaje tanto en R como en L. Entonces el voltaje en R va a ser el voltaje de 50 RMS de la resistencia 50 ohms en RMS es igual a la corriente IRMS por el resistor. Vamos a tener que el voltaje RMS del resistor es de 49.67 o 49.6 volts. El voltaje pico va a ser de 70.25. El del inductor va a ser el voltaje RMS es igual por la corriente que pasa tanto en la resistencia como en el inductor por la reactancia inductiva, que es la reactancia inductiva nos da 18 pi por la corriente, que es 0.935, nos va a dar un voltaje de 56.18 volts. Y el voltaje pico es 79.45. Como dijimos, el teta no va a cambiar, o sea, el teta es 48.52, ¿verdad? Entonces tenemos que P activa va a ser igual a estos valores, y la P, que es la potencia activa, recordemos que la P activa es igual a la potencia real y se simboliza como P, va a ser igual al voltaje del resistor por la corriente que pasa por el resistor. Si tenemos la corriente y el voltaje RMS, recuerde que estos valores son RMS. Entonces tenemos que es 49.35 watts que da la potencia. Y la aparente se saca con el S, que es la potencia aparente, es igual a la potencia activa sobre el coseno de teta. Tenemos un valor de 74.51 volts amperes. Y asimismo la reactiva, la tangente de teta es igual a Q, que es la potencia reactiva, es igual a la tangente de teta sobre es igual a la potencia reactiva sobre la potencia activa. Despejamos la potencia reactiva y nos da que Q es igual a la potencia activa por la tangente de teta, teniendo un valor de 55.82 volt ampere. ¿Okay? Entonces, como comparamos directamente, podemos que hay un desacuerdo en lo que son decimales y eso. Entonces tenemos que 49.6, que es igual que nos dio, 49.2, podemos redondearlo, 56.3, 39. Ya, esta es ¿cómo se llama? La potencia que consume, que es casi cero. Ok, y el factor de potencia, como podemos ver, es de 0.66120 y es casi lo mismo que nació aquí, 0.62. Ok, entonces nos piden poner esta tabla, ¿verdad? Entonces el voltaje nos dio, pongámoslo aquí con 49.59, entonces sería 49.59, que estaría aquí. Acá sería, el voltaje sería 56.3, 56.3, y la corriente sabemos que es la misma, sería 991.79 mA, a lo que es lo mismo 0.99 179 amperes, 0.99 179 amperes, ¿verdad? Entonces tenemos aquí la potencia activa nos da un valor de 49.3, 49.2, ok, 49.3. La potencia reactiva nos da un valor de 55.82, 55.82, perdón, 55.82. Y la potencia aparente nos da el valor de 74.51, 74,5, ¿verdad? El factor de potencia, ya lo acabamos de ver, es 0,66. Y esta sería la tabla que quedaría en el ejercicio, en el experimento 1 de la práctica número 5. Perdón, aquí nos pide en miliamperes. Entonces sería aquí y aquí. Este sería el ejercicio número 1 de la práctica número 5.